Y en el programa del día de hoy, ¿qué club en Europa vende más camisetas? Nuevas pruebas genéticas para la participación en el atletismo. El periodismo deportivo promueve la xenofobia. Caso Perú, Venezuela. ¿Y puede Alejandro Gómez jugar en el futuro con la selección nacional de fútbol de Venezuela, con la Vinotinto, este jugador del Olympique Lyon? Todo esto y mucho más en su programa El Precio del Deporte. El Precio del Deporte, producido por Laurel. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su programa El Precio del Deporte, producido por Laurea Sports. Soy su anfitrión, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte, y es un verdadero honor y privilegio estar con ustedes aquí hoy. Los verdaderos fanáticos del deporte, los que quieren saber más. Porque lo que queremos hablar de lo que a todos nos gusta. Nos gustan los casos legales, las transferencias internacionales, los cambios de nacionalidades, estos temas de periodismo y todo lo que tiene que ver con la gerencia deportiva. Porque nuestra intención no es solo darte nuestras opiniones, sino también darte información y contexto para que ustedes puedan tomar sus propias opiniones bien informadas. Y para eso está con nosotros el día de hoy la dama del derecho del deporte, Elena Mundán. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. También se encuentra con nosotros el pivote del mercadeo deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Y también nos acompaña desde Uruguay el mago del diseño y la entidad en el deporte, Brandon Bucket. Hola, un placer estar con ustedes. Y por supuesto nos acompañan ustedes, los verdaderos fanáticos del deporte. Sin más ni más, vamos con el primer tema del día de hoy. Bien, tenemos el top 10 de clubes europeos que más camisetas vendieron y que más ingresos recibieron por venta de mercancía. Y es que la UEFA publicó el informe del balance financiero del año 2024 y nos dejó una lista bastante interesante que vamos a leerla a continuación y vamos a nombrar solo el top 10. La UEFA puso una lista de 20 equipos, pero aquí lo vamos a reducir a los primeros 10. Y en el número 10 está el Paris Saint-Germain, que generó 81 millones de euros. En el número 9 sorprende en la lista el Galatasaray, que generó 85 millones. En el puesto número 8, el Chelsea con 95 millones. Le sigue muy cerquita el Tottenham en el puesto número 7 con 96 millones de euros. Luego viene, ahora sí, supera la franja de los 100 millones, el Arsenal en el puesto número 6 con 120 millones de euros, seguido del Manchester United y el Liverpool con 146 millones de euros. Y ya en el top 3, el Barcelona y el Bayern Múnich comparten posiciones entre segundo y tercero con 171 millones de euros. Y en el número 1, que no me puse hoy la chaqueta, la campera, pero como casi todo en el fútbol europeo lo lidera el Real Madrid, 196 millones de euros. Esta lista es bastante interesante y a simple vista podemos ver que de 10 equipos, 5 son de la Premier League, demostrando el poderío de la liga inglesa. Y se cuela allí un equipo interesante como el Galatasaray, que en porcentaje o en comparación al año anterior, él subió los ingresos por camiseta y mercancía en un 145%. La verdad es que habría que analizar más a fondo qué está haciendo el Galatasaray para entender un poco de qué va esta posición en la lista. Entonces, ¿qué opinan ustedes, muchachos, de los equipos de la Premier League? ¿Hay equipos que les sorprenden? ¿Hay equipos que esperaban que estuviesen allí? Vamos a debatir más a fondo esto. Wow, 196 millones de euros. El primer lugar en venta de camisetas lo obtiene el Real Madrid, que además este número representa el 18% de los ingresos anuales del club. Es un dineral, estamos hablando de muchísimo dinero que impacta en las arcas de estos clubes tan grandes, como lo es el caso del Real Madrid. Y entonces estamos viendo una transición que ya ocurrió de hecho, de que los derechos de televisión no son el primer ingreso de los clubes de Europa, y en lugar del patrocinio y este tipo de venta de mercancía, ¿no? 196 millones, es una locura, es un dineral que muchísimos clubes en el resto del mundo quisieran tener, quisieran poder solo con la venta
de camisetas. Yo rescato un poco lo que dice Brandon de cuántos clubes hay en la lista, ¿no? Y en la lista de los 20 hay 6 clubes de la Premier League, hay 4 clubes del calcio italiano, hay 3 clubes de Turquía, hay 2 españoles, hay 2 alemanes, hay uno francés, hay uno escocés y hay uno de Holanda. Y los que más me sorprenden son el de Escocia y el de Holanda. ¿Por qué? Porque la población de Escocia es más reducida, la población de Holanda es más reducida, así que ¿cuál es el impacto de la marca del Celtic en general? ¿Cuál es el impacto de la marca del Ajax en general para estar en esta lista? Es fuerte. Estamos hablando de que el Celtic son 35 millones de euros que está produciendo. Y en el caso del Ajax son 33, solo por camisetas y venta de mercancía, merchandising. ¡Wow! Es muchísimo. Y un club que está en países que tienen una población tan reducida. Te habla mucho de eso. También te habla mucho el hecho de que Turquía tenga 3 clubes metidos en esta cuestión. Turquía no es una de las Big Five. Estamos hablando de que Turquía no forma parte de este llamado grupo de las 5 grandes ligas que son Inglaterra, Italia, España, Francia y Alemania. Y se cuela entre las Big Five. Quiere decirte que el fútbol en Turquía mueve mucho dinero, porque además tenemos a Galatasaray, Besiktas y Fenerbahce en la lista. Entonces, sorprende mucho la cuestión. Asimismo, me sorprende que España y Alemania solo tengan 2 clubes, porque Alemania suele mover muchísimo, pero pareciera que no lo mueve en merchandising, pareciera que solo está Borussia Dortmund y Bayern Múnich en lo que respecta a merchandising, y en España Barcelona y Real Madrid, siendo que hay otras marcas fuertes en estos países como el Schalke 04, el Atlético de Madrid, el Sevilla. Entonces, también habría que preguntarse si la situación económica está jugando algo en esto, en virtud de que la situación económica en España y en Alemania, especialmente en Alemania, está un poco tocada, y en España, bueno, ellos siempre se están quejando de su economía. Entonces, llama la atención todas estas cuestiones que me hacen ver en la lista como tal, y por supuesto tengo que comentar del Manchester United, que bueno, a pesar de estar en un puesto en la liga tan bajo, a pesar de no ganar trofeos de los más relevantes como la Premier, está ahí, está de quinto lugar. ¿Qué pasaría si los estuviera ganando? ¿Ah? Antonio, a mí también me llama la atención el tema de los equipos alemanes y creo que va más porque el fuerte de los ingresos para los equipos de la Bundesliga reside en el ticketing. Vemos que la liga llena mucho los estadios en comparación al resto de otros países. El costo de entrada para un partido de la Bundesliga suele ser más económico que por lo menos en España o en Inglaterra, y eso hace que capaz la atención o el interés de los clubes de la liga alemana estén más en la venta de entradas que en la mercancía. Igual es interesante porque los clubes se están dando cuenta que pueden generar dinero, un dinero importante y un porcentaje de sus ingresos muy significativo a través de la venta de camisetas. Una influencia de que el Real Madrid esté en el número 1 es por la llegada de jugadores como Kylian Mbappé y Jude Bellingham, que son los 2 jugadores que más camisetas venden en el club. Caso opuesto que pasó con el Paris Saint-Germain, que pasó de ser de uno de los clubes que vendía más camisetas a estar en el número 10. Si tú te pones a ver, número 10 en el mundo no es una cifra mala, pero en comparación a lo que era antes, desde la salida de Neymar, Messi y Mbappé, es un club que ha perdido bastante popularidad, al menos en el tema de compra de camisetas. Eso ha hecho que el club parisino se tenga que reinventar sacando hasta 5 o 6 ediciones de camisetas como para tratar de decir, cómprame. Y yo creo que eso le juega en contra porque hay un factor con el tema de las camisas, y es que estamos viendo que la exclusividad premia. Entonces, mientras más camisetas o más opciones tengas, se hacen como que menos especiales, por así decirlo. Y yo creo que el PSG está sufriendo mucho de eso. El Barcelona también mencionamos que, si bien está en el puesto número 3, redujo su porcentaje de ganancias un 5%, y esto se debe a que Nike no produjo la cantidad esperada de camisetas en todo el mundo. Allí hubo un conflicto de intereses de parte de la marca estadounidense y el club catalán,
Y sí, a mí me llama mucho la atención el tema de equipos como el Ajax y los equipos turcos. La liga turca cada vez vemos que tiene jugadores de más renombre, pero me voy a enfocar en el Ajax y yo creo que el Ajax está haciendo un buen trabajo, ya lo hemos mencionado en otros episodios, está sacando camisetas de edición especiales de centenarios, de origen, modificó recientemente su escudo y yo creo que ese tipo de clubes que tienen mucha historia generan cierto tipo de interés y más cuando puedes coleccionar sus piezas. Entonces, bastante interesante este puesto. La liga inglesa se hace fuerte como conjunto, pero en el top 3 lideran los equipos españoles, muchachos. Fíjate, Antonio y Brandon hablaron del Ajax, que está entre los clubes que más venden. Por supuesto, ellos se dedican a la internacionalización de sus productos a través de camisetas. Puede ser, si recordamos bien, la camiseta de Bob Marley, por ejemplo, la que ha hecho este gran tributo. Y este club siempre se ha encargado de esto a pesar de tener una baja población en los Países Bajos. Pasa el caso, también a ustedes les llamó la atención el caso del Celtic de Escocia. Recuerden que el Celtic de Escocia también es un equipo que goza con cierta popularidad en Irlanda y que sus orígenes son irlandeses. Es un mercado que le añade 6 millones de personas más, no solo la población de Escocia. Entonces hay que empezar a ver poco. ¿Por qué la Premier se lleva la mayoría? Porque la Premier tiene la mayoría del mercado asiático también. A pesar de que la mayor preferencia de Latinoamérica puede ser la liga por nuestra cercanía, por nuestras raíces, orígenes y que estamos acostumbrados a ver más el fútbol español, también tiene una fuerte presencia y, por supuesto, ¿dónde hay más personas en el mundo? En Asia. ¿Hacia dónde va el dinero? Hacia allá. Es una cuestión de proporción. A mí lo que me llama la atención de este reporte es que, como bien dices, si hay equipos que redujeron sus ingresos por la venta de camisetas, hay 17 que siguieron creciendo. Entonces, esto quiere decir que a las personas aún les interesa comprar camisetas, es decir, que es algo que se mantiene, ¿no? Y obviamente tomando en cuenta los costos, las ediciones especiales y todas estas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para las camisetas, les pregunto a ustedes, ¿qué hace para ustedes comprar una camiseta? ¿Qué es lo importante para que se decidan para comprar una camiseta de fútbol? Sí, Elena, para complementar eso, yo creo que la crecida de compra de camisetas, a pesar de su precio, a pesar de que capaz la relación precio-calidad no sea la mejor, es que como que todo el folclore del fútbol está invadiendo ciertos sectores de la moda, también ciertos sectores de la vida, y yo creo que el fútbol o la indumentaria de fútbol hoy en día está de moda, sirve para uso diario, ya no es netamente para los fanáticos del fútbol, y esa globalización del fútbol en el ámbito de la moda textil, yo creo que ha influido en que aumente mucho la compra de camisetas. Ahora, ¿qué veo yo para comprar una camiseta? Primero, el diseño. Yo como diseñador me fijo mucho en que sea un diseño atractivo, que ofrezca algo adicional y que capaz me ofrezca algo diferente. Es normal que una camiseta no varíe mucho conforme pasen los años porque hay ciertos elementos que se tienen que respetar, pero yo creo que dos factores son importantes para mí, que tengan un buen diseño y que sean una edición especial o que se diferencie mucho o tenga un elemento diferenciador del resto de camisetas. Yo me quedo con eso también, Brandon, porque yo cuando voy a comprar no solo una camiseta, sino otro tipo de productos como una chaqueta, etcétera, etcétera, una de las cosas que yo busco es algo que sea clásico o que tenga un buen diseño, obviamente, que me guste y me agrade el diseño, pero también que sea algo clásico que no va a pasar de moda, porque el problema con las camisetas muchas veces es que cuestan muy costosas y al año que viene hay que renovarla. Entonces, ¿qué camiseta no vas a tener que renovar nunca? ¿Cuál camiseta va a ser suficientemente icónica o cuál prenda de vestir va a ser suficientemente icónica para no cambiarla nunca? Ese yo creo que el punto que a mí más me gusta observar cuando voy a comprar una prenda de un equipo de fútbol. Lo primero que tienes que ver es si te identificas con la prenda o no, si va con tus colores, con tu identidad, con tu pertenencia, o al contrario, puede ser una edición tan especial que no tiene nada que ver con los colores de la institución que tú dices, oye, yo la quiero porque esto va a salir cada cierto tiempo. Otra línea también, estaban hablando ustedes de la línea de ediciones aniversario. A mí me encantan las líneas retros, las líneas que perduran en el tiempo, que nos reviven a épocas de los 80, de los 90, de los 70, y esos son el tipo de camisetas que yo compro más que comprar por temporada. Y cada quien tiene sus gustos. Yo creo que también me empieza a preocupar, y aquí quiero un poquito la opinión de Brandon ya para ir cerrando este tema, la situación de que ahora hay como demasiadas camisetas icónicas. Entonces en una temporada estos clubes grandes están sacando no una, no dos, sino incluso hasta 3 camisetas icónicas, y entonces uno se queda pensando así como que, bueno, pero si sacamos a cada rato ediciones especiales,
qué tan especiales son. Esto no puede hacerle daño directamente a sacar a cada rato un producto especial. Entonces el producto no termina siendo especial, termina siendo algo más común. Yo lo veo así. A mí este año, por ejemplo, el Manchester United sacó 2 camisetas ediciones especiales, más algunas por el año lunar chino, más algunas cuestiones, y te empiezas a dar cuenta de que, espérate, pero, o sea, ¿cuántas cosas especiales puedes tener cada año? Una de las preguntas, ayer me metí en la página a revisar, y digo, ¿cómo van a hacer ahora? Porque este año fue muy bueno para ellos en estas prendas. Ajá, ¿y qué van a hacer el año que viene? Antonio, es interesante lo que dices y opino lo mismo. Creo que va a llegar un momento donde lo extraordinario se va a volver lo ordinario. Y es como una rueda cíclica, ¿no? Entonces va a llegar un momento en el que va a cansar el tema de lo clásico y ya la gente va a tener suficiente de eso y vamos a pasar, no sé, a una innovación más futurista o algo por el estilo. Se le va a dar un vuelco completamente, pero yo siento que la necesidad de hacer camisetas retros, de hacer camisetas clásicas, es que estamos también en una época en la que coincide el centenario de muchas instituciones. Eso abre la posibilidad de que se puedan hacer este tipo de campañas, pero creo que también pasa por globalización de la moda deportiva, ¿no? Y yo creo que va a estar así por un tiempo. En algún momento van a dar un alto. Cuando ya el mercado esté saturado de piezas clásicas, se va a hacer algo totalmente diferente y pasarán unos años y ya pero la campaña no va a morir, la idea no va a morir, porque luego en unos 20 años las camisetas clásicas van a ser las que vistió Mbappé en su llegada, la que vistió Lamine Yamal, y va a pasar eso, como que lo clásico yo siento que es algo que nunca pasa de moda, la nostalgia es algo que siempre va a existir, y si bien puede cansar en este momento, ya veremos en 20 años cuando estemos grabando el programa número 100, hablando de las camisetas clásicas del 2025. Claro que sí, el marketing de la nostalgia y la monetización de la nostalgia nunca para, y por eso lo analizamos aquí en este programa, el precio del deporte. Y bueno, habiendo visto este top 10 liderado por el Real Madrid, seguido por el Bayern, el Barcelona y otros clubes más, la pregunta es para ustedes. ¿Qué balance hacen de este top 10 de la venta de camiseta de los clubes? ¿Creen que hay otros clubes que realmente venden más? ¿Creen que hay otros clubes que están haciendo las cosas bien? ¿Qué clubes creen que están haciendo las cosas mal? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, pasamos al siguiente tema del día de hoy. Es que el atletismo acaba de sacar una normativa que va a ser controversial porque van a empezar a hacer pruebas genéticas, especialmente para el atletismo femenino. Y bueno, esta es una historia que nos trae Elena el día de hoy. La World Athletics hará pruebas genéticas para permitir la participación de atletas femeninas en sus competiciones. ¿Qué está pasando en el atletismo? Bueno, el presidente de la Federación Internacional de Atletismo ha dado unas declaraciones en donde ha dicho que se harán pruebas genéticas a las participantes en las competiciones femeninas para determinar si en verdad son participantes femeninas. Se van a hacer mediante hisopados, las tomas de las muestras para hacer estas pruebas genéticas y también con exámenes de sangre seca. Esto para determinar nuevamente que la persona tenga cromosomas XX referentes al femenino y no cromosomas XY que son referentes al masculino. Esto obviamente va a causar un revuelo porque desde hace unos años estos reglamentos que han venido implementando justamente en el atletismo ha causado revuelo por la participación o no de personas que tengan unos desórdenes en el desarrollo sexual. Y ahora completamos con que se van ahora a pedir unas pruebas genéticas para determinar a ciencia cierta, para determinar científicamente si estas personas no tienen el cromosoma XY que determina las características masculinas y así puedan participar en el deporte femenino. Esto sin duda va a causar revuelo y vamos a seguir hablando de estos reglamentos y de todo lo que conlleve en su alrededor. ¿Qué les parece a ustedes esta noticia? ¿Cómo les causa estas nuevas normas? ¿Qué piensan de ello? Vamos a seguir hablando de esto, no mucho, muchísimo, porque este tema está en boga. Ya vimos que la nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional está en contra de la participación de hombres en el deporte femenino. Ya vemos que el atletismo está de esta forma. Ya vemos que también el gobierno de Donald Trump de los Estados Unidos pidió al secretario Marco Rubio estar más metido en este tema y sabemos que Donald Trump ya apoyó
al deporte femenino de manera tal de excluir a todos los hombres del deporte femenino. Estamos viendo ahora un rebalanceo del deporte femenino, ¿ok? Porque estábamos en un momento donde este tema de la identidad y del género empezó a penetrar dentro del deporte, y luego de entrar dentro del deporte empezaron a solicitar cambios de norma, se empezó a estudiar el tema, se empezó a entender el tema, y todavía estamos tratando de entender el tema. Hegel, el famoso filósofo alemán, solía decir que los cambios no ocurren en línea recta, sino ocurren en zigzag. Primero a un lado, luego a otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que está ocurriendo. A mí me llama mucho la atención porque dice que los afectados por esta norma van a ser los atletas trans nacidos hombres que han sido transicionados a mujeres, y luego los atletas que tienen diferencia de desarrollo sexual, consideradas mujeres desde su nacimiento a pesar de sus cromosomas XY, como es el caso de la boxeadora Iman Khelaifi o Caster Semenya. Yo estoy muy en contra de que ambos participen, así que estoy a favor de estas pruebas genéticas. Me encanta que sean poco invasivas, me encanta que con un hisopado lo puedas hacer, porque hay muchas religiones que no permiten el tema de la donación de sangre, y entonces hay que respetar ese tipo de cuestiones, etcétera, etcétera, que no te puedes cortar, etcétera, etcétera. Y creo que Lord Sebastian Coe está liderando esta cruzada con sacarle a los hombres del deporte femenino, y yo estoy de acuerdo. Yo creo que el tema de la testosterona, lo hemos dicho muchas veces en muchos programas, es clave, porque la testosterona le da más fuerza al hombre, y como el hombre produce más testosterona, tiene mucho más fuerza que la mujer. Y nuevamente, en el deporte nos las pasamos clasificando por todos lados. Clasificamos por edad, clasificamos por peso. ¿Por qué no podemos clasificar por género? Es un proyecto ambicioso, ¿no? O sea, esto es una línea ambiciosa lo que se quiere hacer, y creo que va a tomar un tiempo para que se pueda poner en práctica esto, para que tenga cierta rapidez también por el tema logístico, por el tema de que como es genética, como si tiene que ir a laboratorios, creo que va a tomar un poco más de lo que podemos esperar que sea rápido, pero yo infiero que este es el fin de la identidad de género dentro del deporte profesional. No sé qué piensan ustedes. Lo que estaba viendo también era qué opinaban atletas sobre esto, al menos atletas involucradas. En el caso de una de las que mencionó Antonio, Caster Semenya, dice que le preocupa este tipo de formas de detectar o de decidir, porque podrían no ser totalmente precisas y que no se distingue de un atleta trans a un atleta con diferencia de desarrollo sexual. Entonces, creo que se abre como que una brecha, una línea muy, muy fina entre lo que podría ser y lo que no podría ser, pero me parece que sí, como dice Andrés, esto le pone un fin a la diferencia de si una persona puede según estas condiciones o estas no, y tiene que ser mujer genéticamente, y no si te consideras mujer o no, que son temas ya un poco más profundos. Entonces, nada, me parece una iniciativa contundente. Creo que siempre cuando hablábamos de esto decíamos, bueno, vamos a ver qué va a pasar, porque esta persona se considera así, pero la institución no lo considera igual. Yo creo que ya con esta metodología es esto, y si A es A, B, y si A no es A, entonces C, por una forma de explicarlo, ¿no? No sé si se entiende, pero sí, como dice Andrés, yo creo que esto le pone fin al eterno debate de si una persona puede o no participar en competiciones femeninas, siendo mujer o no. Aquí hay varios puntos importantes a retomar. Primero, que justamente se va a hacer con una prueba científica para determinar si una persona tiene cromosomas XY, y eso va a identificar que lamentablemente no va a poder participar en una competición femenina, porque obviamente no cumple con los requisitos de que tenga que ser cromosomas XX provenientes de una mujer. ¿Qué pasa con estas cuestiones científicas, por así decirlo? Yo no soy experta en el tema, pero obviamente podemos leer estas cuestiones, ¿no? Y lo que se busca con la identificación genética es determinar a ciencia cierta con un examen si en verdad una persona tiene cromosomas o no que tengan que ver con la masculinidad. Hay personas masculinas que se ven por fuera masculinas que tienen cromosomas XX referentes a la mujer, pero en uno de esos cromosomas X aún hay residuos, restos del cromosoma Y referente al masculino. Entonces, la prueba es justamente para identificar de manera genética esta característica. Si esta prueba no la pasa a una persona, entonces quiere decir que tiene cromosomas masculinos y no va a poder participar en el deporte femenino.
¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque además en el año 2023, cuando se hicieron los reglamentos sobre este tema de la participación de atletas con cuestiones de desarrollos de sexualidad, se estableció como uno de los criterios para que pudieran participar es que mantuvieran un límite o un control de la testosterona, que es obviamente la hormona que produce un mejor rendimiento, un mayor crecimiento en los músculos, que obviamente va ligada a la masculinidad. Entonces, en el 2023, cuando se creó esta regla, estas normas con ciertos criterios, también se creó una comisión médica que iba a evaluar también los avances en la ciencia y en la biología. ¿Qué determinaron estos médicos? Y obviamente hay un reporte de esto publicado, que incluso a pesar de no pasar por la pubertad masculina, la persona que ya tiene cromosomas XY genera un avance o una diferencia con respecto a una persona mujer, a alguien que tenga cromosomas XX. Incluso se habla de un 5%, 10% de diferencia en estas características. Estas características, por ejemplo, son factores como la densidad ósea, la estructura muscular, la capacidad pulmonar y la fuerza explosiva que otorgan a los varones una ventaja competitiva con respecto a las mujeres. Entonces, por eso es importante determinar genéticamente si una persona puede participar en deporte femenino o no. Aquí la idea no es estigmatizar a las personas que no cumplan con estos criterios de XX, de cromosomas XX. Aquí tampoco se le está prohibiendo la participación a personas con desórdenes en el desarrollo sexual a participar en el deporte. Totalmente alejado de la realidad. Simplemente se están creando o se están regulando criterios de elegibilidad para mantener como punto importante la integridad del deporte femenino. Y esto es súper importante porque venimos arrastrando años en donde el deporte femenino ha venido creciendo, ha venido en crecimiento, ha venido aumentando. Fueron en los Juegos Olímpicos pasados donde se logró por fin una representación equitativa, 50% de mujeres, 50% de hombres. Y ahora entonces en la categoría femenina también se le van a meter personas que tengan cromosomas XY. No es justo para la lucha que ha venido haciendo el deporte femenino, no es justo para las personas que entrenan para llegar a unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, entonces tengan que participar con una persona que naturalmente, biológicamente, tenga una ventaja. Aquí no se quiere denigrar tampoco a una persona que tenga estas condiciones genéticas o biológicas, pero la biología en el deporte es totalmente determinante para asegurar la integridad del deporte y para asegurar definitivamente la igualdad de condiciones en el deporte. ¡Wow! Tremendo discurso, Elena, ¿eh? Y además dice que ella no es científico, pero para todos los que nos están viendo, que sepan que quien lleva los casos de dopaje en el escritorio es Elena y quien se lee todas las cuestiones científicas que son inentendibles para mis ojos es Elena, y quien me la termina explicando es ella a mí, porque no entiendo nada a veces de un poco de valores extraños que salen en los casos de dopaje, ¿no? Así que como que ella no sabe y no es experta, pero como que sí le mete al tema biológico, más allá de que haya algún término o alguna cuestión que no diga de forma específica, de forma correcta, entiende el tema bastante bien. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Elena. No es que se está sacando a estas personas del deporte, es que se les está impidiendo competir en la categoría femenina. Eso es todo. Después podemos debatir, que es lo que yo siempre he dicho, bueno, creemos una categoría diversa o compite con los hombres. Pero es que es lo que tú dices, ha habido una lucha desde hace mucho tiempo. En los Juegos Olímpicos las mujeres no fueron permitidas en los primeros Juegos Olímpicos. Las mujeres incluso en muchos momentos se les prohibió practicar deporte en varios países del mundo. Es una cuestión impresionante para que ahora, cuando las mujeres fueron creciendo, fueron elevando su rendimiento, logran tener un 50% de participación, entonces algunos hombres deciden cambiarse a mujeres y quieren competir como mujeres, robándole entonces el protagonismo a las mujeres, teniendo en cuenta que el hombre tiene más testosterona y eso le da más fuerza, más rendimiento, más alcance, porque tiene una hormona en su cuerpo que viene prácticamente con él. Entonces, si seguimos permitiendo que estas personas participen en el deporte de mujeres, el deporte de mujeres va a desaparecer. Porque así sea minúscula esta cantidad de personas,
es que el deporte de alto rendimiento es minúsculo, es completamente minúsculo. Entonces sí, yo no puedo dejar de estar de acuerdo con esta normativa porque la gente puede desear tener la identidad que quiera todo el tiempo, pero hay ciertos puntos, hay ciertos espacios donde tienes que apegarte a las reglas. El deporte es uno de esos. Yo creo que hay otros temas como el carcelario que también tiene que tener una regulación especial en este tema. Porque hay un motivo y una razón de por cuál uno separa en categorías a las personas. Y eso es para preservar la integridad del deporte, incluso para preservar muchísimas veces la integridad física. Muy bien, con esto listo. La pregunta es para ustedes. ¿Qué le parece esta normativa? ¿Cuál es el balance que hacen sobre esta normativa? ¿Piensan que es una normativa que va a resolver el problema? ¿Piensan que estamos comenzando a una resolución para dar más justicia en el deporte? ¿O piensan que no? ¿Piensan que deben haber las categorías diversas? Etcétera, etcétera. Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, vamos al siguiente tema del día de hoy. Y es que es muy interesante el tema que nos trae Andrés, preguntándonos si el periodismo deportivo produce xenofobia. Cuéntanos más de este tema, Andrés. ¿Promueve el periodismo deportivo o un sector del periodismo deportivo la xenofobia? La siguiente imagen que verán a continuación fue una de las tantas postales que nos dejó la última jornada de las eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. Esta portada o tapa de un diario peruano causó muchísima polémica. Tanta fue la polémica así que hasta los jugadores de la selección de Venezuela la replicaron luego de una vez haber finalizado el encuentro entre ambos. Pero esta no fue la única imagen polémica que dejó esta llave, ya que si recordamos, durante la vuelta hubo muchísimas cosas que pasaron también y que las vamos a mencionar más adelante. Ahora yo les quiero preguntar a ustedes, los que están aquí primero, y también para ti que estás viendo eso, que estás viendo este video, si nos puedes comentar abajo en la caja de comentarios, decirnos qué te parece esta imagen y si promueve algún tipo de xenofobia o algún tipo de clasismo. Obviamente produce muchísima xenofobia. El tema de la xenofobia con los venezolanos en Perú, oye, está fuerte desde hace muchos años y es porque pasó a ser un tema político, que los políticos de Perú empezaron a utilizar y, oye, la política maximiza muchísimas cuestiones equivocadas como la xenofobia y luego esto obviamente se esparció muchísimo más, hay muchísimos problemas de xenofobia y el periodismo deportivo no está ayudando. Entonces habla de los venezolanos que cortan pelo en Perú como si esto fuera un trabajo de baja calidad o para personas, tratos bajos, etcétera, etcétera. Esta aporofobia de los medios es terrible. Básicamente lo que quiere decir esta foto y básicamente lo que trata es de humillar y eso no está bien. Entonces yo no creo que todos los peruanos son así porque justamente la xenofobia es generalizar y yo tengo buenos amigos peruanos y ellos son muy distintos, son personas de mundo, son personas abiertas, etcétera, etcétera. Así que no creo que la mayoría de los peruanos sean así. Pero cuando una persona que tiene un micrófono se para o tiene una tribuna o tiene un espacio publicitario se para y coloca este tipo de cuestiones sin entender en cuánto influye en la población, está generando un daño innecesario. Y ese daño tiene respuestas y ese daño tiene consecuencias. En mi opinión, sí, Andrés. Bueno, antes de continuar con este tema y conocer la opinión de nuestros demás compañeros aquí en el estudio, quiero hacer un disclaimer, sí, por supuesto, y decirles que este tema que estamos debatiendo ahora no ataca a una nacionalidad en sí, ni ataca tampoco a toda una profesión y todo un conjunto de profesionales, ni a la práctica de la comunicación social. De hecho, al contrario, creemos que es un grupo minúsculo, pero sí muy ruidoso y que puede afectar muchísimo a muchísimas personas con ciertos tipos de acciones. Y respondiendo a tu pregunta, Andrés, lo que veo al ver esta fotografía es que tratan de denigrar, ¿no? Lo que hacen los venezolanos fuera, que se han tenido que ir por condiciones obviamente que no son de su voluntad, pero es increíble cómo un medio de comunicación se presta para este tipo de actuaciones que lo que hacen es generar odio, generar una humillación también y nada, creo que no puede ser aceptable de un medio de comunicación, de alguien que controla masas, de alguien que tiene que justamente un poder
sobre las personas, no se puede permitir que ese poder sea utilizado de esta manera para denigrar de una nacionalidad. Y reitero, no es que estamos tampoco de acuerdo con lo que hagan los venezolanos discriminando otras nacionalidades, no, lo que está mal es independientemente de la nacionalidad. Se tiene que decir lo que es incorrecto. Sí, muchachos, hablando como periodistas, nosotros cuando nos formamos tenemos un manual de ética y precisamente eso es lo que le faltó a este trabajo, si así se le puede llamar. A mí lo que me parece curioso es que cuando se publica algo como esto, hay una persona que lo piensa, hay una persona que lo ejecuta y hay una persona que lo aprueba y hay una persona que lo publica. Y me parece increíble que haya pasado por esos 4 filtros y nadie haya dicho esto está mal. Ahora, como venezolano, me parece que realmente la imagen me genera bastante indignación y veía que era el sentir común de los venezolanos y veía muchos comentarios que decían, ojalá que esta foto se la pongan a los jugadores para que como que se llenen como que de valor y saquen todo para, como en modo de venganza deportiva. Sé que venganza no es la mejor palabra para utilizarla, pero la verdad es que esto me recuerda a las viejas técnicas que utilizaban medios, por lo menos en Uruguay. Ayer recién se cumplieron 21 años, si no me equivoco, del centenariazo, donde también se publicaba en los medios, Venezuela no existís. Y ese tipo de cosas parece que habían quedado en el pasado, pero no, con la migración venezolana parece que se han intensificado. Y hay algo ya para darle el paso también a Andrés, es que creo que ahorita las redes las mueve mucho el morbo, el odio, y creo que capaz a veces no es que no se dan cuenta que esto está mal, sino que saben que está mal y que va a generar repercusión y se quieren nutrir de eso. Así que la verdad es que el periodismo deportivo, la verdad, se está encochinando bastante en mi punto de vista. No todos son así, hay que aclarar obviamente que no hay que generalizar, pero creo que en el continente sudamericano se está haciendo mucho uso de esta práctica y la verdad es que está dando bastante asco. Excelente el comentario que haces, Brandito. Yo simplemente lo quiero remarcar antes de pasar a Andrés. O sea, tantas personas que tienen que aprobar una cuestión para que salga impresa, eso significa que hay cero contrapesos en ese medio de comunicación. Cero contrapesos. Qué peligroso es que no hayan contrapesos. Qué peligroso que no haya opiniones diversas, que no haya alguien que diga, ya va, espérate. Esto está bien, grave, grave. En todos lados tiene que haber contrapesos, en una familia, en un mismo individuo, en este escritorio jurídico, siempre tiene que haber contrapesos. No solo pasó en este caso del diario, muchas veces nos llamaron el equipo de los delivery, el equipo de los barberos, el equipo de cualquier actividad de trabajo que hicieran o que hacen los venezolanos o que se caracteriza un grupo de venezolanos por hacerlo allá en Perú. Tampoco esto es un problema del Perú nada más, esto es un problema que uno lo puede ver en México, esto es un problema que uno lo puede ver aquí mismo en Venezuela, que lo puede ver en cualquier país de Latinoamérica. Vamos a analizar este mercado, pero ¿qué es lo que está pasando? Primero, no se está atacando la responsabilidad. Al estar en un medio de comunicación no se está viendo que al difundir esto tiene ciertas consecuencias y graves consecuencias. Y además hay un tema que quisiera hablar con ustedes también, que es que últimamente los periodistas, los comentaristas, los narradores son unos hinchas más de un equipo y están haciéndole mucho daño al oyente, a la persona que está detrás de una pantalla, detrás de un celular, porque las personas creen que estos seres están calificados y que están hablando con objetividad y que por algo están en medios de comunicación tradicionales. Apartemos un poco las redes sociales porque va por otra línea. Hablemos de los medios de comunicación tradicionales. Pero entonces el periodista empieza a ser un barra brava más, empieza a ser una persona que fomenta ciertas actitudes que después se trasladan a las redes sociales y que después pueden terminar hasta en violencia física. Entonces, ¿qué está pasando con el periodismo? ¿Por qué no tomamos la responsabilidad? ¿Cómo ven ustedes este tema? Andrés, precisamente cuando te formas como periodista deportivo, una de las cosas que te dicen es, ni se te ocurre acercarte a una pauta con la camiseta del equipo al que le vas, porque por más fanático que seas, tienes que saber diferenciar de tu rol como periodista o como profesional, de tu rol o de tu papel como fanático o como persona. Si bien nos alegra, nos duele los resultados de nuestra selección, porque nos identificamos con nuestro país, ya cuando eres periodista y eres profesional, tienes que separar la persona de la profesión. Y yo creo que eso es algo que se está perdiendo, algo que te decían desde muy chico, por lo menos a mí me lo dijeron eso, me acuerdo clarito que no se me ocurriera acercarme a una pauta con una camisa como que si yo fuese un fanático más, porque hay que mostrar objetividad y yo creo que los medios de comunicación cada vez se han flexibilizado más
a tal punto en que hay más radicalismo en el periodismo deportivo. Vemos que entiendo que puedas narrar de cierta forma o comentar de cierta forma, pero cuando ya haces opiniones, emites opiniones o comentarios en contra de una nacionalidad o en contra de una fanaticada, yo creo que, repito, el tema de la ética y el profesionalismo se está viendo bastante en deuda. Ahora el periodista también quiere ser el protagonista, quiere ser la noticia, no el emitir la noticia. Entonces eso también como que genera una desnaturalización de la profesión que no lo veo correcto. Y además el entender, y obviamente ustedes me confirmarán esto, el poder que tienen los medios de arrastrar las masas, de ser diversificadores de opiniones. Y oye, es un papel importante que cumplen en la sociedad, ¿no? Y por eso justamente estamos viendo lo que estamos viendo, de ahora transmitir prácticamente un odio, transmitir una humillación por los medios de comunicación, cosa que no está correcta, porque creo que no se está balanceando bien el poder que tienen los medios de comunicación, que obviamente sabemos que sí lo tienen. Bueno, te dejo con más casos. Cuando fue el partido de Perú-Venezuela, ¿ok?, que fue allá en Lima, hubo todo tipo de comentarios también, y hay uno que me llamó muchísimo la atención, que fue en un programa, en un panel, diciendo que qué pasaba si ganaba Venezuela, ¿no? Pero en un tono un poco sarcástico, en un tono un poco de burla. Entonces salió uno de estos periodistas, de estos panelistas, a decir, oye, que las chamas iban a subir de precio. ¿Qué quería decir esto? Se estaba estigmatizando a las mujeres venezolanas con la profesión más antigua del mundo, por así decirlo, ¿no? Y está generalizando y estigmatizando a todo un género. Entonces pasa esto, ahora pasa, fíjate que también pasó el ejemplo con la venezolana que estaba en el programa en Perú, que hicieron llorar por la cantidad de comentarios que le mandaba la gente en redes sociales mientras el programa estaba al aire, y al contrario sus compañeros dijeron, mira, esto es un juego de fútbol nada más, esto es fútbol y ya. O sea, el fútbol de las cosas menos importantes es la más importante, pero es un deporte ya, la vida sigue si uno pierde o gana un partido. Entonces como que le dieron un aliento, le dieron un abrazo emocional al menos, pero la muchacha se quebró. Hay que ver entonces qué estamos fomentando, qué estamos haciendo, y hay que mirar siempre para adentro, tener la responsabilidad de decir, oye, ¿qué estoy haciendo yo para que esto salga bien o salga mal de otra manera? Es importante porque además lo que está logrando, las consecuencias de esto es que está logrando también un rechazo de los venezolanos a los peruanos. Y esto no tiene nada que ver. Nosotros siempre recibimos a los peruanos en nuestro país sin ningún tipo de problema. Pero ahora esto está generando un rechazo muy, muy fuerte, y esto está produciendo también consecuencias en el periodismo venezolano, que están atacando ahora cada vez más también a los otros periodistas, y además el periodista venezolano se está transformando en un hincha más también. Entonces empieza el descontrol por un lado, sigue el descontrol por otro lado, ¿y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Porque lo que estamos es generando un odio innecesario en las poblaciones. ¿Y qué va a terminar haciendo esto? Esto vamos a terminar en una guerra, innecesariamente. Hay venezolanos buenos en todos lados y hay venezolanos malos en todos lados. Eso es normal. Hay venezolanos que hacen acciones buenas todos los días y hay venezolanos que hacen acciones malas todos los días. Nosotros los vivimos aquí. Tenemos venezolanos que nos dañan directamente aquí donde vivimos. No podemos categorizar. Y así como hay venezolanos buenos y malos, hay peruanos buenos y malos. Por eso no decimos que los peruanos todos son los que están metidos en este problema, sino estamos criticando a estos periodistas deportivos en específico, con estos ejemplos en específico, que sentimos que siguen promoviendo la xenofobia. Esto no puede continuar. Es gravísimo y no nos damos cuenta. Yo para cerrar, me gustaría dar un mensaje. Yo por lo menos como migrante entiendo esa situación. Afortunadamente en Uruguay tratan al migrante de forma increíble, son muy respetuosos, pero que la gente entienda que las personas que están fuera de su casa o en otro país están buscando un mejor futuro, una mejor condición de vida, y que el deporte en ningún sentido debería ser un justificativo para escupir odio. Y por más diferencia que haya, una persona que está fuera de su casa realmente no quiere estar allí a veces en situaciones y le gustaría mucho estar en su casa, solo que las condiciones no se lo permiten. Así que la invitación es que sean más empáticos con la persona que conocen o que no conocen, que sea de otro país, porque, repito, el deporte no es justificativo para generar diferencias y escupir odio a los demás, y que la pelota no debería ser, como dijo Maradona alguna vez, que la pelota no se manche, y no debería ser un motivo para generar diferencias más allá de lo deportivo.
Por mi parte me uno a tu invitación, Brandon, y simplemente hacer una aclaratoria, un reforzamiento de lo que dije al principio. Tampoco vamos a estar de acuerdo con compatriotas que hagan los mismos comentarios, que generen también una xenofobia en contra de hermanos latinoamericanos o de otras nacionalidades. Tampoco vamos a estar de acuerdo con eso porque probablemente unos que otros comentarios van a decir, bueno, pero ¿no viste el caso del venezolano? No vamos a estar de acuerdo con ninguna persona que genere odio a otra. Entiendo el carácter o el criterio de territorio, ¿no? que nos brinda el deporte, pero hay límites también. Y generar odio obviamente no puede ser traspasado en el deporte. Finalmente, mi mensaje para todas las personas que trabajan en medios de comunicación, personas que trabajan en la industria del deporte. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque los medios de comunicación justamente son un factor esencial en la transmisión y en la difusión del deporte como industria y como entretenimiento. Entonces, todos los que trabajamos en esta área entendemos y sabemos que somos aficionados al deporte o a cierto deporte en particular. Eso no nos hace un fan más, no nos hace un tribunero más, ni nos hace un hincha más al momento de estar al aire. Así que vamos a reflexionar cada vez que nosotros difundamos mensajes de forma masiva y nos comportemos de una manera más responsable y más ética. Y habiendo dicho esto, ¿cuál es la opinión de ustedes sobre este tema? ¿Creen que hay periodistas deportivos que fomentan la xenofobia? O, en fin, ¿cuál es el balance que hacen de este tema? Déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Muy bien, y con esto listo, vamos al siguiente tema del día de hoy, que me corresponde a mí traérselos a ustedes. 334 goles en 136 partidos. Ese fue el saldo goleador del venezolano Alejandro Gómez en el Southampton Sub-15, antes de subir a la categoría Sub-18. 334 goles en 136 partidos. Más de un gol por partido. Qué impresionante este venezolano, lo que hizo en el Southampton. Ahora está en el Olympique Lyon. Y la gran pregunta es, ¿puede jugar para la selección de Venezuela? Bueno, vamos a comenzar por describir quién es Alejandro Gómez. Es un venezolano que nació en Caracas y a los 10 años migró a Inglaterra. Es hijo de venezolanos con abuelos portugueses, así que tiene la nacionalidad portuguesa. Es un delantero centro y también un delantero que va por izquierda. Al llegar a Inglaterra, lo cierto es que Alejandro pidió entrar en el Southampton. El Southampton le dijo, mira, estás un poco joven todavía, preferimos verte que vayas a un club local como el Eastleigh Tornadoes, y en el Eastleigh Tornadoes vamos a observarte. Resulta que el chico en el Eastleigh Tornadoes la rompió, llamó la atención de un montón de personas y el Southampton obviamente vino y dijo, no, este jugador es para mí. Y así fue como lo fichan y así es como marca los 334 goles en 136 partidos de la Sub-15. De hecho, en su primer año marcó 65 goles en la Sub-15. Así que fue un tema espectacular. Y luego él poco a poco empezó a participar en la Sub-17, en la Sub-18 del Southampton. Y finalmente llegó el Olympique Lyon. Antes de que llegara el Olympique Lyon, obtiene su nacionalidad británica del Reino Unido por vivir ahí más de 5 años. Y luego pasa a las demás categorías donde él sigue siendo mucho más pequeño y sigue marcando goles. Imagínense ustedes que con la Sub-18 y sin ser Sub-18 marcó 3 goles y 9 asistencias. Y en el Lyon, en este momento, que está en la Sub-19, lleva 11 goles y 3 asistencias. Quiero decirles además, muy importante, él debutó en la Premier League 2, el campeonato juvenil más importante de la categoría Sub-21 también en Inglaterra antes de irse al Lyon, y se convirtió así en el segundo jugador más joven en lograr dicha hazaña con 15 años y 10 meses y un día, solo situado por detrás del británico Harry Howell. Es decir, este chico es un rompedor de récords por todos lados. En Athletic, el famoso diario de Athletic, dice que en 2024 Alejandro Gómez estaba visto como uno de los mejores delanteros en Inglaterra, en el Reino Unido, a su edad. Y recibió interés de clubes del Reino Unido y de fuera del Reino Unido, incluyendo Alemania, Italia y España, cuestión que terminó en el Lyon. Este talentazo es Alejandro Gómez. Y bueno, todavía falta mucha carrera para saber qué tan lejos puede llegar este chico, pero digamos que se ha colocado como algo excepcional. Es interesante que ha jugado amistosos con Inglaterra Sub-15, amistosos con Portugal Sub-15, amistosos con Inglaterra Sub-16,
amistosos con Venezuela sub-17 versus Turquía de Ricardo Baliño y amistosos con Inglaterra sub-17, y ahora juega la Eurocopa sub-17, acaba de empezarla a jugar en marzo de este año, es decir, prácticamente hace unos días atrás, donde ya ha jugado 3 partidos y ha marcado 3 goles. Y ahora mi pregunta es para mis compañeros después de todo este resumen. ¿Qué les parece este jugador para la selección venezolana? Suena como un jugador soñado, ¿no? Formado en Inglaterra, con una cantidad de goles que triplica prácticamente a la cantidad de partidos jugados. O sea, tiene 2 puntos y pico por cada partido. Tiene todas las letras. Justamente nosotros hemos carecido, quitando a Salomón Rondón, de un delantero que haga todo tipo de goles, ¿no? Necesitamos cada vez mejores jugadores porque el nivel de toda Latinoamérica sigue subiendo, el nivel de Sudamérica sigue subiendo. Y, oye, este tipo de jugadores, pues, sería de gran impacto, ¿no? Yo creo que es un jugador con un perfil bastante interesante. Siento que más allá de Salomón Rondón y el respeto que se le tiene a otro tipo de jugadores y los delanteros con los que contamos, Yonder Cádiz, Martínez, Hurtado, siento que no hay jugador como Alejandro Gómez en el radar de la selección. Y las posibilidades están allí. El jugador nació en Caracas, entonces la verdad es que sería bastante interesante y creo que si tenemos la posibilidad de tener un jugador como ese, tuvimos una oportunidad parecida con Alejandro Márquez, que todavía es latente, no lo hemos visto mucho con la selección, pero allí están las posibilidades. Creo que en un futuro, el futuro, como dicen, es brillante. ¿Se imaginan una dupla Alejandro Gómez, Alejandro Márquez? Sería increíble. Mira, Antonio se llevó todos los datos que tenía del jugador, los dijo todos. Pero espectacular, obviamente un jugador así es envidiable para una selección, pero mi pregunta es para Antonio porque justamente hiciste una pregunta también al iniciar tu sección. ¿Podrá este jugador estar con Venezuela? Ya vemos las ganas de Brandon de tenerlo, también de Moral comentar su parte, pero coméntanos entonces justamente, porque hablamos en la sección del programa pasado, hace unos pasados, sobre este tema y el jugador de Ornella. Ahora, ¿cuál es el caso de Alejandro Gómez? Justamente queríamos hablar de este caso, Elena, porque cuando hicimos el video de David de Ornelas, nos comentaron y nos llegaron muchos comentarios, incluso el propio Fernando Ornelas, de verdad que agradecidos con él y con las palabras que nos dedicó, de verdad muy agradecidos con él. Y en los comentarios nos hicieron mucho este tema de Alejandro Gómez, también se fue Alejandro Gómez. Y entonces, ¿por qué no mencionamos a Alejandro Gómez en ese video? Porque no estaba en el Ligar Portal, en el portal de cambio de federaciones, y porque además es que él no cambió de federación. Yo creo que ese es lo primero que hay que explicar, ¿no? Y aquí voy a colocar en pantalla el artículo 6.3 del reglamento de aplicación a los estatutos de la FIFA, que te explica un detalle muy importante, ¿no? Dice, con excepción de las condiciones estipuladas en el artículo 10, aquellos jugadores que hayan participado, ya sea de forma parcial o total, con una federación en un partido de competición oficial, en cualquier categoría o disciplina futbolística, no podrán participar en un partido internacional con la selección de otra federación. El tema es que Alejandro Gómez no había participado hasta ahora, hasta hace poquito, con ninguna selección en un partido de competición oficial. Todos habían sido amistosos. El de Turquía con Ricardo Baliño fue un amistoso con Venezuela. Con la sub-15 fueron amistosos. De Inglaterra amistosos. Con la sub-15 de Portugal fueron amistosos. Con la sub-17 de Inglaterra fueron amistosos. Y no es sino ahorita que acaba de jugar 3 partidos clasificatorios a la Eurocopa Sub-17 por Inglaterra. Pero es ahorita en marzo. Acaba de suceder. Él acaba de sellar su primera nacionalidad deportiva, la primera, porque los partidos amistosos no te sellan la nacionalidad deportiva. Solo te lo sellan los de competición oficial, como acabamos de leer. Entonces ya él adquirió su primera nacionalidad, muy distinto a David de Ornelas, que la primera nacionalidad que adquirió fue la venezolana. La gran pregunta ¿es este caso igual al de David? No, este caso es distinto, porque al ser esta la primera escogencia de nacionalidad, nos lleva a que él se puede cambiar de federación luego. Y vamos a leer al artículo 10.1.
Y dice, un jugador podrá solicitar una única vez el cambio de la federación para la que sea seleccionable con la federación de otro país de la cual posea nacionalidad bajo las condiciones que se estipulan a continuación. Solo se puede cambiar una sola vez y Alejandro Gómez todavía no ha hecho ese cambio, diferente a David de Ornelas que lo hizo. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, la siguiente pregunta sería, ¿cuál de las 5 causas que hay para cambiarte de nacionalidad, de acuerdo a este artículo 10, le puede aplicar a Alejandro Gómez? Bueno, tenemos dos. Tenemos 2 situaciones en las que Alejandro Gómez a futuro pudiera cambiar a Venezuela si él decidiera regresar con Venezuela. Porque bueno, después tenemos que comentar que van 2 jugadores interesantes que la selección venezolana deja ir. Ya empezamos a preguntarnos un poco más fuerte qué está pasando. Entonces, teniendo en cuenta esto, es la situación A, es cuando el jugador ha participado en una competición oficial, pero no del alto rendimiento, no la A, no competiciones A, y ya tenía la nacionalidad del país. Entonces, un ejemplo es, este es el artículo 10.1a, y dice así, ya jugó un partido de competición oficial, a excepción de partidos internacionales A, de cualquier disciplina futbolística con su federación actual, y en el momento de jugar su primer partido de competición oficial con su federación actual, de cualquier disciplina futbolística, ya tenía la nacionalidad de la federación a la que le desea representar. En este caso, Alejandro Gómez pudiera cambiar a Portugal, porque tiene la nacionalidad portuguesa, como ya lo dijimos, y también pudiera cambiar a Venezuela. Siempre que él no haya jugado un partido con la selección A de Inglaterra, la selección top de Inglaterra, él va a poder, sin ningún problema, cambiar de nacionalidad una vez más, sea Portugal o sea Venezuela, que son las nacionalidades que ya él posee. Ahora bien, ¿y qué sucede si jugó un partido A? ¿También hay chance de cambiar la nacionalidad? Sí. Esa es la otra opción que él tiene, que es la opción C, es un poco más compleja. La leemos. Y son 6 requisitos, Dios mío, 6. Fíjense ustedes lo difícil que es cambiar cuando juegas con una selección A. Primero, ya jugó un partido A, es lo primero que te dice. Luego, en el momento de jugar su primer partido de competición oficial con su actual federación y actual de cualquier categoría, disciplina, ya poseía la nacionalidad, en este caso Venezuela y Portugal. En el momento de jugar su último partido de competición oficial de cualquier disciplina futbolística, tenía menos de 21 años, es decir, puede haber jugado con la selección de Inglaterra, pero tenía que tener menos de 21 años. Jugó solo un máximo de 3 partidos con la selección A de Inglaterra, de cualquier disciplina como futsal o etcétera, etcétera. En este caso es fútbol campo. Han transcurrido al menos 3 años desde que jugó su último partido y además jamás ha participado en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA o de un torneo confederaciones. Esas son solo sus 2 opciones si quiere volver a Venezuela o si Alejandro Gómez quiere ir a Portugal. ¿Qué? Complicado. Ahora, Antonio, ¿qué te parecen estas normas con estos criterios? Porque a mí me gusta, por una parte, que no se limite a participaciones en partidos oficiales, porque tenemos que tener en cuenta que la vida de estos jugadores comienza desde muy joven. Entonces, me parece que la norma les permite justamente estos criterios para que todavía les dé un chance para decidir a quién representar, con quién jugar. ¿Qué te parecen a ti esas normas? Porque yo las veo, o en este momento, como están descritas en el reglamento, que son beneficiosas también para el jugador para que tenga ese chance para decidir y pensar más bien un poquito más sobre su futuro. La primera norma que leímos de la primera posibilidad de cambio me parece que está perfecta. La segunda es demasiado estricta. Y yo entiendo qué es lo que se quiere decir, pero al menos yo quitaría un par de requisitos de esa norma. Si jugó una competición A, yo no le pondría que un máximo de 3 partidos. No, eso de los 3 partidos yo lo quitaría. Yo creo que es un poco exagerado el tema del número de partidos y creo que es muy exagerado el tema de que hayan tenido que pasar 3 años. Al menos esos 2 requisitos yo no los considero. Los demás, ok. Lo de los 21 años te lo doy, me parece que está bien. Bueno, también estoy de acuerdo con ese requisito de participar en un mundial. Pero sí estos 2 requisitos de los 3 años y de solo 3 partidos me parece exagerado. Me parece que la norma es demasiado minuciosa y tratando de evitar de que te cambies de federación lo más posible, y yo lo entiendo. Pero si lo estás permitiendo una vez, permítelo bien una vez.
Esa es mi forma de pensar, ¿no? Antonio, está interesante y bueno, como decía, las posibilidades están allí. Ahora quiero hablar un poco también sobre la posición del jugador, ¿no? Que muchas veces se le ataca en episodios anteriores hemos comentado sobre eso, ¿no? Que se entiende la decisión. Hay mucha gente que dice, no, bueno, que no venga, que nadie lo necesita y no es así. Porque creo que, y este mensaje va para los fanáticos, que creo que se entiende perfectamente cuando un jugador da el salto a nivel de clubes, por lo menos sin ir muy lejos ahora, el participante venezolano, Metropolitanos en Copa Libertadores Sub-20, 3 partidos, 3 derrotas, por más de diferencia de 3 goles. Y eso lo sabe el fanático. Pero ¿por qué no podemos entender que Alejandro Gómez en este caso tiene una oportunidad de formarse con situaciones de primer nivel ante rivales de primer nivel? Y a fin de cuentas es su profesión. Él sabrá por qué tomó esta decisión, seguramente está siguiendo sus intereses y buscando unas mejores condiciones. Que si puede volver en el futuro, bueno, ya por los puntos expuestos, sabemos que sí, si eso llega a suceder, bienvenido sea todo lo que sea para sumar con la selección venezolana. Creo que es un mensaje de que la gente tiene que entender que cuando un joven toma una decisión de ese estilo, no lo está haciendo porque no se siente identificado o no se sienta venezolano, sino que está buscando las mejores condiciones para su futuro profesional. Ojalá que el destino o sus decisiones lo traigan de vuelta con la selección venezolana, pero es bastante curioso la decisión de por qué los jugadores promesas no se están quedando con Venezuela. Allí también hay que hacer un poquito de análisis, no tanto darle la responsabilidad al jugador, sino por qué tomó esa decisión. Brandon, yo secundo todas las palabras porque un jugador tiene una carrera y dentro de esta carrera él tiene muchos incentivos. Quedar campeón de una Copa Mundial es un incentivo grande y poder estar en una selección que pueda quedar campeón a una Copa Mundial que tenga más probabilidades que otra, oye, suena muy interesante. Suena a algo que te pondría a dudar y que pondría a dudar a cualquiera. Implica incluso no solo prestigio, sino más dinero para ti y para tu familia a futuro. Entonces, hay que entender este tipo de cosas. Los diferentes incentivos nos pueden llevar a conectar más con un país, a conectar más con otro país, a priorizar nuestra carrera, y eso hay que entenderlo. Porque así como todos tenemos profesiones, el fútbol es una profesión y se tiene que tratar como tal y se tiene que respetar como tal. Pasemos al tema de la Federación Venezolana de Fútbol. Repatrió una serie de jugadores para la Sub-20, pero en la Sub-17 no ha sido igual. Y a mí me llama mucho la atención porque en la Sub-17 tenemos un tremendo técnico como Osvaldo Vizcarrondo. Y si bien es cierto que Osvaldo acaba de llegar y que probablemente yo dudo mucho que él tenga algún tema con respecto a esto, aunque no lo sé a ciencia cierta, ya se te va David de Ornelas y se te va Alejandro Gómez. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no los hemos podido retener? Ambos jugadores participaron con la selección. Es decir, vinieron acá. ¿Qué sucedió? Incluso en 2023 Alejandro Gómez decía en una nota que la Federación Venezolana no lo había contactado. Bueno, pero después lo contactó y lo trajo a jugar un partido. ¿Qué está sucediendo? Ya no es uno, ya son dos. Yo no puedo decir a ciencia cierta qué pasó. Quiero pensar que Vizcarrondo no tuvo nada que ver con esto porque me parece además un técnico fenomenal y es mi sueño que Osvaldo Vizcarrondo sea director técnico de nuestra selección nacional de fútbol A y además es mi sueño también que otro como Hugo Sabarese también lo sea. Pues son sueños míos, me gustaría verlos allí. No sé, pero ya no es un caso, ya son dos. El ruido empieza a crecer. ¿Qué está pasando? Habiendo dicho esto, bueno, Alejandro Gómez está con Inglaterra, pero pudiera regresar a Venezuela o pudiera ir a Portugal. Tiene todavía un chance más. ¿Qué piensan ustedes de este jugador? ¿Les gustaría verlo jugando con la selección venezolana? ¿O les gustaría verlo jugando con la selección portuguesa? Bueno, o también les gustaría seguirlo viendo jugar con la selección inglesa. Bueno, ¿cuál es su balance de este tema? Déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Hemos terminado nuestro programa el día de hoy. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias por todos esos comentarios que nos dejan. Los leemos con mucho cariño, todo, incluso en donde nos insultan, los leemos con cariño. Gracias por la sintonía. Gracias por acompañarnos a los verdaderos fans del deporte. Y si les gustó este programa, por favor, denle like, comenten y compartan. Y además, si les gustó mucho, suscríbanse y denle a la campanita que vamos a seguir haciendo contenido como este. Y sin más nada que decir,
estuvo trabajando para ustedes el día de hoy, la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray. Gracias a todos por su tiempo y nos vemos en otra próxima oportunidad. También estuvo el pivote del mercadeo deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Gracias por tu apoyo y nos vemos en la próxima. Y también estuvo con nosotros el mago del diseño y la identidad en el deporte desde Uruguay, Brandon Buquet. Nos vemos en la próxima ocasión. Por supuesto, este es su anfitrión, Antonio Quintero, especialista en derecho del deporte. Gracias de nuevo. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. El precio del deporte. Producido por Laurel.